Hubo una década donde el mundo era en blanco y negro, pero la vida tenía más color que nunca, donde las calles olían a pan recién horneado y a gasolina sin plomo, donde los niños jugaban descalzos y los adultos se saludaban con sombrero en mano. Los años 50 fueron el último suspiro de una época más lenta, más cortés, más humana, antes de que llegara la televisión a cada hogar, antes de que todo se volviera desechable, antes de que olvidáramos cómo se vive sin prisa. Hoy vamos a recordar 10 cosas que se fueron con esa década y que jamás volverán, cosas que solo existen ahora en la memoria de quienes tuvieron la suerte de vivirlas, porque aunque el tiempo avanza, hay cosas que merecen ser recordadas para siempre. Número 10. El lechero que pasaba cada mañana. El sonido de las botellas de vidrio chocando entre sí. Ese era el despertador de los años 50. El lechero llegaba antes del amanecer, en su bicicleta cargada con canastas llenas de botellas, o en su carreta jalada por un caballo cansado que conocía la ruta de memoria. Dejaba la leche fresca en la puerta, todavía tibia, con una capa de crema espesa flotando en la superficie. Las amas de casa salían en bata, descalzas, a recoger las botellas antes de que el sol las calentara. No había supermercados abiertos las 24 horas. No había refrigeración avanzada. La leche se compraba diario, se hervía en la estufa, se consumía fresca. El lechero conocía a cada familia. Sabía quién necesitaba 2 botellas, quién solo una. A veces dejaba queso fresco, crema, mantequilla envuelta en hojas de plátano. Era un oficio de confianza. Se pagaba al final de la semana, a veces con dinero, a veces con un pedazo de pan dulce o un café caliente en las mañanas frías. Número 9. Las cartas escritas a mano. El papel delgado, casi transparente, la tinta azul o negra, la letra cuidadosa, sin tachaduras. En los años 50, las cartas eran el único puente entre las distancias. No había teléfonos en cada casa, no había mensajes instantáneos, solo papel, sobre estampilla y paciencia. Se escribía con tiempo, se pensaba cada palabra, se releía antes de cerrar el sobre, porque una carta no era solo información, era un pedazo del alma enviado a través de kilómetros. Los enamorados se escribían durante meses antes de casarse. Las familias separadas por la migración esperaban semanas por noticias. Los soldados en servicio militar enviaban cartas manchadas de nostalgia y promesas de regreso, y cuando llegaba el cartero, con su morral de lona cruzado al pecho, toda la casa se detenía. Los niños corrían a recibirlo. Las madres abrían los sobres con manos temblorosas. Cada carta se guardaba, se releía, se atesoraba, porque no había forma de recuperar lo que se perdía. ¿Recuerdas la última vez que escribiste una carta de verdad, sabiendo que tardaría días en llegar? Número 8. Los cines de barrio con funciones dobles. La marquesina iluminada. Las letras grandes anunciando la película de la semana. La fila de gente esperando para entrar. En los 50, ir al cine no era solo ver una película, era un evento social. Las familias se arreglaban, se peinaban, se ponían su mejor ropa, los novios iban en su primera cita, sentándose en las últimas filas con el corazón acelerado. Las funciones eran dobles, 2 películas por el precio de una, más los cortos, los noticieros, los anuncios animados. La gente entraba a las 3 de la tarde y salía cuando ya había oscurecido. El acomodador, con su linterna en mano, guiaba a los espectadores hasta sus asientos. Los niños compraban palomitas en bolsas de papel, dulces de leche envueltos en papel encerado, refrescos en botellas de vidrio que se devolvían al final, y cuando las luces se apagaban, el silencio era absoluto. No había celulares brillando, no había interrupciones, solo la magia de la pantalla grande y el sonido envolvente de las historias en blanco y negro. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Libertad Lamarque, eran más que actores, eran dioses y diosas que vivían en ese rectángulo de luz. Número 7. Los oficios ambulantes que gritaban en las calles. Tamales calientitos. Afilador de cuchillos. Camote, camote. Las calles de los 50 tenían banda sonora. Cada oficio tenía su grito, su melodía, su forma de anunciarse. El afilador llegaba con su piedra y su pedal, sentándose en la esquina a devolver el filo a los cuchillos y tijeras. El tamalero pasaba al atardecer,
con su canasta humeante cubierta con trapos, el vendedor de camotes arrastraba su carrito de metal, con el vapor escapando por la chimenea improvisada, el heladero tocaba su campanita. El ropavejero gritaba: «Compro botellas, periódicos, fierro viejo». El vendedor de carbón anunciaba su llegada con un silbido que todos reconocían. Era una economía de cercanía, de confianza, de rostros conocidos. Cada vendedor tenía su historia, algunos llevaban décadas en el mismo oficio. Los niños crecían viéndolos envejecer. Hoy, esos oficios casi han desaparecido. Los pocos que quedan son reliquias, fantasmas de una época que se niega a morir completamente, pero quienes crecieron en los 50 recuerdan esos gritos como parte de la vida misma, como el ritmo de los días, como la música del barrio. Número 6. Las comidas hechas desde cero, sin nada procesado. La cocina era el corazón de la casa. En los años 50, no había comida rápida, no había congelados, no había latas de sopa lista o cenas para calentar en microondas. Todo se hacía desde cero. Las tortillas se palmaban a mano, el pan se amasaba en la madrugada, los frijoles se cocían durante horas, el chocolate se molía en el metate, las salsas se preparaban en el molcajete, con el sonido rítmico de la piedra contra piedra. Las gallinas se criaban en el patio, los huevos se recogían tibios del nido, la carne se compraba fresca en el mercado, todavía con olor a matadero, no había prisa. Cocinar era un acto de amor que tomaba tiempo. Las abuelas enseñaban a las madres a las hijas. Las recetas no estaban escritas, estaban en las manos, en la memoria, en el sazón que se heredaba. Y cuando la familia se sentaba a comer, todos sabían que ese plato había sido preparado con paciencia, con cuidado, con cariño. Número 5. Las tertulias en el portal de la casa. Cuando caía la tarde, las sillas salían al portal. Los vecinos se sentaban afuera, en mecedoras de mimbre o en bancos de madera. Conversaban mientras veían pasar la vida, los niños jugaban en la calle, los perros se echaban a sus pies. El viento fresco del atardecer traía alivio después del calor del día. En los 50, las casas no tenían aire acondicionado. El portal era el lugar fresco, el lugar de encuentro, el lugar donde se compartían las noticias del día. Se hablaba de todo y de nada. Del vecino que se casó, de la cosecha que venía mal, del hijo que estaba estudiando en la capital, de los precios que subían. Las tertulias duraban hasta que las luciérnagas aparecían, hasta que las madres llamaban a los niños para la cena, hasta que el cansancio del día pedía descanso. Era una forma de vivir que no tenía nombre. Era simplemente vivir. ¿Recuerdas el nombre de al menos 3 vecinos de tu cuadra actual? En los 50, conocías a todos. Número 4. Los bailes de pueblo con música en vivo. El kiosco en el centro de la plaza, las luces colgando de los árboles, la banda tocando boleros y danzones. Los bailes de pueblo eran el evento social de la semana. Los jóvenes se arreglaban con esmero, los muchachos peinados con brillantina, las muchachas con vestidos de colores y zapatos lustrados. Se bailaba en parejas, con respeto, con distancia prudente. Los padres vigilaban desde las bancas, los niños corrían entre las parejas, los vendedores ambulantes ofrecían nieves, dulces, refrescos, la música era en vivo. No había grabaciones. Los músicos tocaban hasta que les dolían los dedos, hasta que la madrugada los vencía. Cada baile era una oportunidad, para conocer a alguien, para enamorarse, para ser visto, para sentirse parte de la comunidad. En los años 50, los bailes eran el lugar donde nacían los noviazgos que luego se convertían en matrimonios que duraban toda la vida, y cuando la música terminaba, las parejas caminaban de regreso a casa bajo el cielo estrellado, con el corazón lleno de esperanza. Número 3. Las tiendas de abarrotes donde se fiaba. Anótelo en la libreta, don Manuel. Le pago el sábado. Y don Manuel anotaba. Sin preguntar. Sin dudar. En los años 50, las tiendas de barrio eran más que comercios. Eran instituciones de confianza, el tendero conocía a cada familia, sabía quién podía pagar y quién necesitaba crédito. Las libretas de fiado eran sagradas. Cada compra se anotaba con lápiz. A veces con las letras torcidas del tendero que apenas había ido a la escuela. Las cuentas se saldaban cuando llegaba el pago,
cuando se vendía la cosecha, cuando las cosas mejoraban. Nadie abusaba. Nadie huía sin pagar, porque la palabra valía más que cualquier contrato. La tienda tenía de todo: frijoles a granel, arroz en costales, azúcar que se pesaba en balanzas de metal, aceite que se vendía por litros en botellas reutilizadas, los dulces en frascos de vidrio, las galletas sueltas, los cigarros que se vendían de uno en uno. Los niños iban con sus centavos a comprar chiclosos, chocolates, obleas. El tendero les regalaba un dulce extra, les preguntaba por la escuela, les decía: saluda a tu mamá. Número 2. Los fotógrafos ambulantes con sus cámaras de cajón. La cámara era enorme, una caja de madera con un lente que brillaba bajo el sol. El fotógrafo ambulante recorría las plazas, los parques, las ferias. Llevaba su equipo al hombro, pesado, incómodo, pero lleno de magia. En los 50, las fotografías eran un lujo. No había cámaras en cada bolsillo. No había selfies ni miles de fotos que se borran sin ver. Cada fotografía era un evento, un momento elegido, un recuerdo que se convertiría en reliquia. Las familias posaban serias. Los niños intentaban quedarse quietos. Los novios se tomaban de la mano con timidez. El fotógrafo cubría su cabeza con una tela negra, ajustaba el lente, pedía que no se movieran. Y luego, el flash, el olor a magnesio, el humo. La imagen quedaba capturada en una placa que se revelaba en cuartos oscuros improvisados. Días después, la familia regresaba a recoger la foto. En blanco y negro, en papel grueso, a veces coloreada a mano con acuarelas tenues. Esas fotografías eran tesoros. Se enmarcaban, se colgaban en la pared, se mostraban con orgullo, se guardaban en álbumes que pasaban de generación en generación. ¿Cuántas fotos has tomado este año? ¿Cuántas has impreso? Número 1. El tiempo sin prisa. No había relojes en cada muñeca, no había alarmas en cada teléfono, no había agendas llenas de compromisos. En los años 50, el tiempo se medía de otra forma, por el sol, por las campanas de la iglesia, por el hambre, por el cansancio. La vida era más lenta, no porque las personas fueran perezosas, sino porque entendían que algunas cosas no pueden apurarse. Las conversaciones no tenían límite de tiempo. Las visitas duraban horas, los almuerzos se estiraban hasta la tarde. Los domingos eran para descansar de verdad, para no hacer nada productivo, para simplemente ser. Las cosas se hacían cuando se hacían. Las cosechas llegaban en su tiempo. Los niños crecían sin prisa. Los amores se desarrollaban lentamente, con cartas, con visitas supervisadas, con años de noviazgo antes del matrimonio. Y aunque la vida era dura, aunque había pobreza y falta de oportunidades, había algo que hoy parece imposible de recuperar. Había tiempo para vivir. Los años 50 se llevaron muchas cosas, pero lo que más se extraña no son los objetos ni las costumbres, es ese tiempo sin prisa, ese permiso para ir despacio, esa certeza de que la vida no es una carrera. Los años 50 se fueron hace más de 7 décadas. Perdimos la capacidad de esperar, de confiar, de vivir sin prisa, y quizás no podamos regresar a aquellos años, quizás no debamos, pero podemos recordar, podemos aprender, podemos rescatar aunque sea un pedacito de esa forma de vivir, porque no todo lo viejo merece olvidarse, y no todo lo nuevo merece quedarse. Si este video te hizo recordar algo que se fue para siempre, compártelo con alguien que entienda lo que se siente extrañar un tiempo que no volverá. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más extrañas de aquellos años 50 que nunca conociste pero que sientes que te pertenecen? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.